Hola a todo el mundo, yo soy Romina y hoy vamos a hablar del caso de Warren Jeffs, líder sectario de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o IFSUD. Warren Jeffs abusó sexual y psicológicamente de niños, niñas y mujeres en su comunidad, incluida su hija y su sobrina. Arregló matrimonios infantiles e intentó fugarse con el dinero de personas que le dieron todo lo que tenían, además de predicar locuras sin precedentes. Aún hoy, habiendo salido todo esto a la luz, los miembros del IFSUD creen que Warren Jeffs es el representante de Dios en la tierra. Pero para comprender el poder que ejerce sobre su comunidad, primero tenemos que entender la historia a la iglesia a la que pertenecen. La IFSUD es una secta separatista de la Iglesia Mormona convencional formada en 1890 y opera principalmente en el estado de Texas y en la comunidad de Short Creek, que está compuesta por las ciudades de Hilldale, en Utah, y Colorado City, en Arizona. A partir de la decisión de la Iglesia Mormona convencional de dejar de lado la práctica de la poligamia, un grupo de familias decidió separarse y formar su propio movimiento. El objetivo inicial era mantener viva la práctica de la poliginia, en la que un hombre tiene varias esposas. La poligamia está prohibida en los 50 estados de los Estados Unidos y por lo tanto las personas que la practican han sido históricamente perseguidas por la ley. Las penas pueden variar desde multas hasta tiempo en la cárcel. Por lo tanto, las personas que lo practican suelen celebrar un matrimonio de manera legal y el resto son matrimonios espirituales, es decir, que no son reconocidos ante la ley, pero sí ante su comunidad. La nueva iglesia fue guiada por un grupo de hombres, un consejo sacerdotal, en el cual si bien un miembro era de rango superior, todos tomaban decisiones en conjunto. En la década de 1940 se comenzó a introducir la práctica de la ley de colocación, es decir, arreglar matrimonios. Esto servía a varios propósitos. En primer lugar, controlaba la competencia por esposas. Además, le aseguraba a esposas jóvenes a hombres mayores y le permitía al profeta asignarle esposas únicamente a aquellos hombres que estaba seguro fueran fieles a su autoridad. Dos líderes de la iglesia, John Barlow y Joseph Musser, se oponen a esta práctica y esto produce un nuevo quiebre en la iglesia formando otra rama separada. En los años 50 se comienzan a arreglar los matrimonios, pero aún se respetaba la opinión de las personas involucradas. Había un cortejo y si la mujer siendo cortejada decidía que ese no era el hombre para ella, entonces eso se terminaba y se buscaba otra persona. Nótese que estoy diciendo cortejo y no noviazgo porque los mormones fundamentalistas no salen con gente, no se ponen de novios, sino que cortejan. Esto lo que quiere decir es que esta relación previa al matrimonio está justamente orientada a determinar si quieren casarse y pasar el resto de su vida mortal y la vida después de la muerte según sus creencias juntos, y obviamente en este vínculo previo al matrimonio no hay ninguna clase de acercamiento en lo sexual. El profeta debía ser quien arreglara los matrimonios en base a revelaciones que le transmitía a Dios, y esta práctica se fue intensificando con los años al punto que se volvió una parte central de la doctrina de la IFSUD. Durante el liderazgo de Leroy Johnson, que duró desde los 50 hasta los 80 aproximadamente, una mujer no se casaba hasta que ella se presentaba ante el profeta y le decía estar pronta para dar ese paso. En cambio, esto cambió durante la presidencia de Rulon Jeffs, el padre de Warren, que fue el profeta después de Leroy y antes de Warren. Warren Jeffs incluso convenció a los miembros de la iglesia de que los matrimonios arreglados de la manera en que suceden al día de hoy es la manera en que los miembros del IFSUD siempre se casaron cuando eso no es verdad. Si un matrimonio fallaba, como fue el caso de Eliza Wall, quien fue obligada por Warren a casarse con su primo hermano a los 14 años, no era la culpa del profeta que había cometido un error, sino de las dos personas unidas en matrimonio que no habrían sabido manejar sus dificultades y sus problemas. Uno de los motivos que Warren Jeffs dio para arreglar los matrimonios es que protege a los miembros de la iglesia de mezclarse con otras razas, particularmente personas de raza negra. Además de pedófilo, es racista. Sorpresa. La manera en que convencieron a la gente de que los matrimonios arreglados eran la voluntad de Dios fue con un método que el IFSUD conoce muy bien, imponiendo miedo. Se les dijo que casarse por fuera de esta norma traería graves consecuencias, entre ellas no llegar al nivel más alto del paraíso en la fe mormona, que es el reino celestial, sino que al morir no solo cesarían de existir corporalmente, sino también de manera espiritual. Hay otros requisitos para acceder al reino celestial según la IFSUD. En su interpretación de la fe mormona, una de ellas es tener la bendición del profeta. Y obviamente para tener la bendición del profeta hay que obedecerle en todo lo que dice. Se genera una cadena de mando en la que el hombre debe obedecer al profeta
y las mujeres y los niños deben de obedecer al padre y cada nivel tiene menos autonomía. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Además, el hombre debe tener al menos 3 esposas con las cuales debe vivir en paz y armonía constantemente. No sucede. En los años 50, la frontera de Utah con Arizona, donde está la comunidad de Short Creek, era el destino preferido de los productores de Hollywood para filmar películas western, por lo que Leif Sud no se alarmó cuando vio que habían equipos de rodaje por la zona. Sin embargo, luego se enterarían que ese equipo de rodaje no era tal, sino que era un grupo de investigadores encubiertos que estaban allí para captar imágenes de mujeres jóvenes con sus hijos que pertenecían a Leif Sud para probar que allí existían matrimonios infantiles. El 26 de julio de 1953, más de 100 policías del estado de Arizona y soldados de la Guardia Nacional entraron en Short Creek. Aparentemente alguien habría filtrado la redada, ya que cuando llegaron habían más de 400 personas paradas frente al patio de la escuela, esperándolos bajo una bandera flameante cantando América. Unos 36 hombres fueron arrestados y 86 mujeres y 263 niños fueron tomados en custodia. La opinión pública rápidamente se volvió a favor de la comunidad y en contra del Estado, ya que surgieron fotos del desalojo y el mundo hacía muy poco había experimentado las consecuencias del autoritarismo atroz de Hitler y por lo tanto estaba muy en contra de la intervención del Estado en las comunidades. Los hombres estuvieron en prisión por 2 meses y fueron liberados, ninguno de ellos fue enjuiciado. Además, en un periodo de 2 años, todas las mujeres y los niños pudieron retornar a la comunidad, aunque se dio la posibilidad a las mujeres que quisieran irse de hacerlo con asistencia del Estado. Y de hecho se determinó que no era común el matrimonio infantil, sino que la edad promedio de matrimonio de las mujeres en la comunidad era de unos 19 años. En la década de 1970 habían 5 hombres en el Consejo Sacerdotal, del cual Leroy Johnson era el miembro de rango superior desde 1949. Leroy Johnson y Rulon Jeffs comenzaron a proponer una regla de un solo hombre en la que únicamente el miembro de rango superior tendría todo el poder, pero los otros 3 miembros estaban en contra. Al morir uno de ellos, quedaron 2-2. Marion Hammond y Alma Timpson, los otros 2 líderes, seguidos por aproximadamente 1/3 de los miembros de la iglesia, se separaron y formaron una comunidad aparte. El resultado fue un profundo cambio en la organización de Leif Sud, que facilitaría las atrocidades que cometería años después Warren Jeffs. Una iglesia sumamente autoritaria bajo un único e incuestionable líder al que sus miembros deseaban obedecer ciegamente. En Leif Sud se cree que el profeta es el mensajero de Dios en la tierra y por lo tanto su palabra es la palabra de Dios. Claro que esto le da el poder de hacer y deshacer a su antojo y no me queda claro hasta qué punto estas personas realmente creen que están comunicándose con Dios. Los profetas, digo, porque la gente claramente tiene el cerebro lavado. Warren ha dicho incluso que el profeta puede controlar el clima, provocar terremotos y saber cómo es la vida privada y familiar de una persona con solo darle la mano y mirarla a los ojos. El líder lo ve todo y lo sabe todo. Durante los primeros años del mandato de Johnson, la crítica moderada era más o menos tolerada, pero con los años empezó a enforzar su autoridad. En 1976, Jim Blackmore es el primer miembro de la iglesia en ser forzado fuera de su casa, que él mismo había construido, por haber disentido con el líder. Blackmore demandó, pero pronto tuvo que cesar en esa demanda porque no tenía el dinero suficiente para pagar los gastos judiciales. Por lo tanto, Johnson ganó y esto le dio la idea de que podía seguir haciendo este tipo de cosas sin consecuencias. En 1980, Johnson tuvo una revelación de Dios, no puedo parar de hacer esto, en la que Dios le dijo que había que limpiar el pueblo y para eso contrató al sheriff de la zona, Sam Barlow, y la primera persona que desalojaron fue una viuda con sus 8 hijos. A medida que se agudizaba este proceso, Barlow comenzó a usar nuevas técnicas de intimidación, como una brigada de Dios que estaba compuesta por hombres jóvenes que se dedicaban a golpear a las personas acusadas de traidoras. La fuerza de Dios. Leif Sud finalmente pierde una batalla legal en la que se determina que no pueden echar a personas de casas que ellos mismos han construido, obviamente, pero Rulon Jeffs culpa al pueblo y a sus inmoralidades como que esto era una especie de castigo que Dios les había mandado. En su creencia de que el juicio final estaba cerca, Leif Sud le dijo a sus miembros que había que purificarse, y para eso usaron la historia de Enoch.
En sus enseñanzas religiosas, Enoc fue un profeta que vivió en la época de Noé, cuyo pueblo era tan virtuoso que fue elevado al cielo mientras el resto del mundo era destruido en el diluvio. Es la creencia de Leif Sud que si ellos son lo suficientemente virtuosos, son el pueblo elegido y por lo tanto Dios también los va a levantar y se los va a llevar con él. ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos! En este intento de purificar al pueblo, habían dos tipos de personas que debían ser expulsadas. En primer lugar, aquellos que ponían en duda la autoridad del líder y en segundo lugar, aquellos que querían ser más como el resto del mundo. El odio absoluto y el miedo por los otros o el afuera es una característica típica de las sectas y Leif Sud no se queda atrás. Esta iglesia le indicaba a sus miembros que no debían tener contacto con no miembros, a los que llamaban paganos, porque eran malvados y estaban trabajando u oficiando para Satán. Esta es una manera de mantenerlos alejados de la cultura mainstream que los podría llevar a ver la iglesia desde otra perspectiva, darse cuenta que están completamente locos y que están en una secta y que tienen que huir. Además, es sabido que ver a los otros como seres horribles nos lleva a pegarnos aún más a nuestra propia comunidad y a lo que conocemos. Y por último, les permite continuar con su narrativa racista. Según Warren Jeffs, la iglesia mormona convencional se volvió la gran y abominable iglesia del demonio, eso es una cita, en 1978, cuando por primera vez permitieron que personas negras obtuvieran el sacerdocio, es decir, que pudieran actuar en nombre de Jesucristo. Pero para Leif Sud hay algo peor que los paganos y son los apóstatas. Los apóstatas son ex miembros que han sido expulsados o han decidido irse de la iglesia. Incluso aunque se sigan considerando personas religiosas, son lo peor que hay y no debe haber ninguna clase de contacto con ellos. Si una persona es catalogada como apóstata, es muy difícil que se le permita ver a su familia o tener alguna clase de comunicación con ella en absoluto. ¡Es mi esposo! Ahora ya es nuestro esposo. Otra enseñanza de Leif Sud es keep sweet o mantenerse dulce, literalmente en español, lo que quiere decir que no importa qué tan mala sea la situación, qué tanto una persona esté sufriendo, esté pasando mal, esté siendo abusada, no importa lo que esté pasando, hay que mantener buena cara, rezarle a Dios y no quejarse. Secta. Y si alguien tiene alguna preocupación, ¿saben qué tienen que hacer? Sí, rezarle a Dios. Y saben a través de quién responde Dios, del profeta. Por lo tanto, si el profeta es la causa del dolor que esa persona está sintiendo, entonces, nada, no pasa nada. Leif Sud le dice a sus miembros que cuestionar la autoridad del líder de cualquier manera posible derivará en que no irán al cielo, y eso da miedo, pero más miedo aún les da ser catalogados como apóstatas, expulsados de la comunidad y quedarse sin casa, sin familia, sin amigos, sin vecinos, sin absolutamente nada en la vida. Por lo general ni siquiera tienen una buena educación, ni siquiera terminan la educación secundaria, por lo tanto no tienen muchas herramientas en la vida. Se espera de los hombres de Leif Sud que obedezcan al profeta en todo, incluso si esta decisión no tiene sentido financieramente, porque también el profeta les dice en qué trabajar. No importa que su familia se esté muriendo de hambre, ellos tienen que hacer lo que el profeta diga, porque la palabra del profeta es la palabra de Dios y no hay que desobedecer la palabra de Dios, porque si no pasan cosas terribles. Antes de Warren Jeffs, a los hombres se les daba un lote de tierra o un terreno donde planear y construir su hogar, donde fuera a vivir con sus esposas y sus hijos, y por lo tanto había un propósito en la vida, alguna clase de meta, por más mínimo que fuera, dentro de el poco espacio que deja esta comunidad para la individualidad. Pero después de Warren Jeffs simplemente se les daba una casa o se les daba un tráiler y por lo tanto ya no había más propósito. Todo baja del profeta y lo que vayan a obtener depende 100% del profeta y por lo tanto los miembros se vuelven plenos receptores de esa voluntad única y autoritaria. Ante la prensa, los miembros han dicho una y otra vez que no existe uso de fuerza o intimidación, pero la realidad es que si las dos opciones son obedecer al profeta en absolutamente todo, en cada aspecto de la vida, o perder familia, comunidad y propiedad, entonces realmente no hay libre albedrío. Un grupo particularmente vulnerado por Leif Sud son las mujeres. En el siglo XIX las mujeres de Leif Sud tenían derecho a votar, luchaban por sus derechos, tenían sus propias organizaciones, aprendían oficios y tenían acceso a la educación.
Sin embargo, desde la década del 1970 para acá se produjo un cambio en el rol de la mujer que ahora simplemente consiste básicamente en satisfacer al marido en todo lo que quiera o necesite y en tener muchísimos hijos hasta que no les dé más el cuerpo. Desde una edad muy temprana se entrena a las chicas para que acepten el matrimonio plural y cuando llega el momento el profeta les asigna un hombre. Y con el momento me refiero a cuando el profeta se le ocurre, eso puede ser a los 14 años. Una buena mujer de Lev Sud debe trabajar en conjunto con sus esposas hermanas, que son las otras esposas de su marido, para criar hijos obedientes que sigan en todo las órdenes de su padre, que es el jefe de la familia. Sí. Y las mujeres sí deben amar a su marido y a sus hijos por sobre todas las cosas en el mundo, pero si el profeta decide quitárselos y asignarla a otro hombre, porque eso es algo que sucede y mucho bajo Warren Jeffs, entonces tiene que aceptarlo, porque la primera lealtad de cualquier miembro de Lev Sud es con el profeta, el mensajero de Dios. Esta práctica de reasignar mujeres e hijos comenzó a ser extremadamente común bajo Warren Jeffs. Sí sucedía antes de su mandato que si una mujer enviudaba se volvía a casar o si su marido había cometido una infracción muy grave y había sido expulsado de la iglesia, entonces también se la podía casar con otro hombre. Pero bajo Warren Jeffs a veces las mujeres junto con sus hijos son movidas de hogares incluso varias veces y se les asigna un nuevo marido al que deben de pronto y de la nada transferir sus lealtades. Deben destruir las fotos, todo lo que tengan de su padre y marido anterior y no deben hablarle nunca más. Además, obviamente se les da el apellido del nuevo hombre y según Warren Jeffs, esto, a ver si hay algún científico en la sala, Dios cambia el ADN y la sangre de los hijos para que coincidan con el del nuevo padre. Sí, no sé, eso dice él. Esta obviamente era una de las tantas maneras que Warren tenía para controlar al pueblo y para beneficiar a las personas que le eran fieles y que él consideraba de su confianza. Como por ejemplo Fred Jessop era estéril, había sido consejero de su padre Rulon Jeffs y tenía 4 esposas y ningún hijo. Pero al momento de su muerte tenía 18 esposas y más de 100 hijos, los cuales todos pertenecían a otros hombres de la comunidad. Algunas personas resisten estos cambios, pero la mayoría obedecen, ya que son convencidas de que hacer caso al profeta es la única manera de llegar al paraíso y de ser reunida nuevamente con su familia. Claro, esto no hace falta ni decirlo, que las mujeres son responsables del trabajo doméstico y de todas las tareas de cuidado. Obvio. Además, según Warren, no deben de tener amigas cercanas ni socializar demasiado, sino que sus amigas deben ser sus esposas hermanas, como ya dijimos, las otras esposas de su esposo. Y bueno, deben, digamos, hacer un esfuerzo conjunto para satisfacer a este hombre y llevar adelante la familia, etc. Las mujeres no deben hacer sugerencias a su marido, ni entrar a un matrimonio con ideas preconcebidas sobre cómo quieren criar a sus hijos, porque todo esto obviamente va a ser decidido por el hombre. Ellas están ahí para, digamos, embarazarse y parir y limpiar el piso. Y bueno, el concepto de keep sweet del que ya hablamos, mantenerse dulce, aplica a todos los miembros de la comunidad, pero creo que sobre todo las mujeres están muy entrenadas para obedecer a esta premisa de la iglesia. En los años 70, mientras el resto del mundo estaba en el auge de la tercera ola del feminismo, en Lev Sud las mujeres estaban descubriendo un libro que se llama Fascinating Womanhood o Mujer Fascinante, y acá hay algunas citas, ya me lo compré porque lo quiero tener, lo quiero leer, es maravilloso, escuchen. El amor no está reservado para las jóvenes, las solteras ni las hermosas. Está reservado para aquellas que sepan despertarlo en un hombre. Si un hombre no ama con su alma y corazón, es enteramente culpa de la mujer. ¿Entendiste? En estas páginas mostraré aquellos principios que ella debe obedecer si quiere ser feliz, amada y apreciada. Mi objetivo es enseñarle cómo convertirse en la verdadera mujer, el tipo de mujer que fue diseñada para ser, el tipo de mujer que un hombre quiere. Y aquí hay otra, la última. Hay miles, pero elegí estas 3. No son las peores.
Este libro te enseñará a ser atractiva, incluso adorable, cuando estás enojada. No soy un caniche. Bueno, y no podemos hablar de las mujeres de Leif Sud sin hablar de los looks. Acá hay algunas fotos de las mujeres de Leif Sud y también hay una foto de Unbreakable Kimmy Schmidt, que es una serie que está en Netflix y que es maravillosa. Si no la vieron, vayan a mirarla. Es una comedia. Básicamente ella y otras mujeres están secuestradas por un loco, un líder de secta, que las mete en un búnker y les hace creer que el mundo exterior desapareció. Y de hecho los vestidos que tienen ellas puestos son menos modestos que los de las mujeres de Leif Sud, tienen como menos cuello. Pero bueno, la realidad supera la ficción una vez más. Según una ex miembro de Leif Sud, los diferentes colores de vestido sirven para diferenciar las distintas mujeres a las distintas esposas de un mismo hombre, porque claro, tiene tantas, no se acuerda mucho cuál es cuál, si estoy casada con esta, si es mi hija, se les van mezclando y capaz por eso pasan las cosas que pasan. Debajo de los vestidos usan unas prendas blancas largas de significancia religiosa y por eso los vestidos también son tan largos, porque tienen que cubrir esta prenda y tiene que cerrar en el cuello, las muñecas y los tobillos. Tienen prohibido usar rojo o negro porque Jesús volverá a la tierra, según sus creencias, vestido de rojo, no vaya a ser que haya una confusión, y el negro porque es el color de Satanás. Continuamos con el tema racismo raro. El cabello peinado hacia atrás en esa especie de, no sé ni cómo decirle, de peinado alto, indica su honradez y es un signo de orgullo muy feo, pero es un signo de orgullo. Con los años y a medida que las reglas se han ido poniendo más estrictas, cientos de adolescentes, sobre todo varones, han escapado de la comunidad, ganándose el nombre de Lost Boys o chicos perdidos. Habiéndose prohibido los deportes, el contacto más mínimo con las chicas y la música mainstream, los chicos tienen muy pocas herramientas para pasar de la niñez a la vida adulta. Además, no pueden conversar con sus padres sobre las dudas que puedan tener sobre su cuerpo o sobre la fe, ya que se les puede considerar inmorales o faltos de fe, lo cual sería una ofensa muy grave para la iglesia. Bueno, y ni hablar de la posibilidad de un miembro LGBT dentro de esta comunidad. No intenté buscar, ni siquiera encontré información. Creo que incluso para los ex miembros es tan alto el nivel de conservadurismo que está como fuera de sus parámetros de lo posible. En algún momento va a salir alguien y va a contar algo, pero por el momento de verdad no puedo encontrar nada. Además hay que decir que muchos de los miembros que escapan de Leif Sud luego comienzan a pertenecer a la iglesia mormona convencional, que no se lleva muy bien con la diversidad, tampoco que digamos. Muchas veces no son los chicos los que deciden irse, sino que sus padres, dándose cuenta que sus hijos están muy rebeldes y con miedo de que esto llegue a los oídos del profeta, echan a los hijos de la casa para evitar perder a toda su familia. Muchos de ellos, siendo menores de edad, sin ninguna clase de asistencia económica de parte de sus padres o de la iglesia y sin tener la educación secundaria terminada, se ven obligados a tomar trabajos sumamente irregulares e informales para poder sobrevivir. Además, el mundo exterior suele ser muy difícil de procesar para jóvenes que han crecido en un ambiente tan hermético y cerrado. Esto provoca que muchos de ellos hayan recurrido al alcohol o a las drogas para lidiar con su situación. Las chicas definitivamente también tienen dudas, también se rebelan y muchas escapan, pero están mucho más educadas desde muy pequeñas para obedecer y pertenecer a la iglesia. Y es una costumbre común dentro de Leif Sud que si ven que una chica empieza a cuestionar cosas de más o empieza a hacerse preguntas que antes no se hacía, se la casa rápidamente para que quede embarazada, ya que si una persona tiene, sobre todo una chica, tiene hijos dentro de la comunidad, le va a ser mucho más difícil irse. Dicho esto, hablemos a mayor profundidad sobre quién era Warren Jeffs antes de convertirse en el profeta. Durante 22 años, Warren Jeffs fue el director de la escuela Alta Academy en Salt Lake City, Utah. El edificio contaba con 2.787 metros cuadrados, 44 dormitorios, 20 baños, 2 medias cocinas, 2 cocinas, 2 lavanderías y estaba totalmente equipado con un sistema de megafonía. Además tenía un centro de partos dentro de la escuela. Gary Hilton, uno de los hijos de Rowland Jeffs, que ayudó a construir el edificio, dijo que su padre había vivido en esa casa con sus 8 a 10 esposas y sus 40 a 50 hijos que tenía en ese momento, después tendría muchos más,
hasta que en 1972 lo convirtieron en la academia. En 1976, Rulon decide darle el cargo de director a Warren Jeffs, a pesar de que solo tenía un diploma de educación secundaria. Jeffs enseñaba la gran mayoría de las clases, entre ellas matemática, contabilidad, distintos tipos de historia, coro, química, para las cuales no tenía ninguna clase de formación. Obviamente, Jeffs usaba esta posición de poder en la que estaba para promover su propia visión de la realidad. Por ejemplo, le enseñó a los niños que el hombre nunca había llegado a la luna, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, pero eso es un tema para otro video. En los libros de anatomía se pegaban pedacitos de papel sobre los genitales en los dibujos del cuerpo humano, incluso si los genitales no estaban explícitamente dibujados, era simplemente una manera de probar un punto y de decir esto está mal, esta zona es mala, no la miren. Las chicas recibían clases de economía del hogar, obvio. Allí aprendían a limpiar la casa, a degollar una gallina para hacerle una sopa al marido, a administrar la economía del hogar y lo que sea que tenga que aprender una buena mujer. Warren hacía entrevistas personales con los alumnos y muchos de ellos, cuando cuentan estas experiencias, hablan de las escaleras y de lo que sentían al subir las largas escaleras que tenían que subir para llegar a su oficina y cómo ese era un momento de tensión y miedo absoluto, porque no solo estaban ante el director de su escuela, no solo estaban ante su profesor para la gran mayoría de las materias, sino que también estaban ante una de las personas más poderosas de su mundo, que era el hijo del profeta. Se cree que Jeffs usaba estas entrevistas para elegir a sus futuras esposas, ya que muchas de sus alumnas terminaron casándose con él. Elisa Wall cuenta en su libro Stolen Innocence, o Inocencia Robada, sería en español, no sé si hay una traducción, yo lo leí y es fantástico, es un muy buen libro. Pero una de las anécdotas que cuenta es que a los 6 o 7 años ella estaba en la clase y Warren Jeffs la llama por este sistema de megafonía que tenían. Ella sube a su oficina y allí él le empieza a dar un sermón porque aparentemente alguien la había visto tomada de la mano de su primo mientras jugaban en el recreo. Recordemos que tenía 6-7 años, o sea, le estaba tomando de la mano al primo mientras jugaban. Y Warren Jeffs le dijo que eso era absolutamente inaceptable y que debía tratar a los chicos y al sexo opuesto en general como serpientes venenosas a las que nunca debía tocar. Lo cual es muy irónico porque él es un abusador de menores y una niña de 7 años no puede agarrar a su primo de la mano para jugar. Cada día en Alta Academy comenzaba con una hora de devoción a Dios que incluía himnos, lectura de textos sagrados y sermones. El eslogan de la escuela era: la obediencia perfecta produce una fe perfecta. Secta alert. Las políticas de la escuela eran muy estrictas y altamente ridículas. Les voy a leer algunas prohibiciones. Entre ellas estaban el uso de sombreros, camisetas con palabras impresas, camisetas sin cuello, pullovers, vestimenta de color rojo, vestimenta con rayas o cordones de zapatillas fluorescentes. Tirar bolas de nieve era motivo de expulsión y no se permitían pelotas de fútbol en la propiedad. Además, las reglas cambiaban todos los días. Un día un color estaba prohibido y al día siguiente estaba perfectamente bien, y esto era una manera de mantener en vilo y en miedo constante a los niños en la escuela. Todos los meses se daban sermones de muerte y destrucción, literalmente ese era el nombre, muerte y destrucción, en los que Warren explicaba lo que iba a pasar en el fin del mundo, que estaba muy cerca. Básicamente, algunos de ellos, no todos los miembros del Sud, sino que solo algunos, los más virtuosos, iban a ser ascendidos al paraíso, mientras que el resto de la gente, los paganos, los apóstatas, las personas no virtuosas, iban a ser destruidas, asesinadas, y aparentemente daba detalles sumamente desagradables y gráficos a menores de edad, a niños muy pequeños, y muchos de ellos decían tener pesadillas, porque claramente eso no es un contenido al que los niños deban tener acceso. Además, muchas veces les dijo que ese era su último año de clase porque el año siguiente iba a ser el fin del mundo. Entonces no iban a tener más clase. ¿Qué? A finales de los años 90, Warren decidió separar a los niños y a las niñas en no solo diferentes salones, sino diferentes edificios. Y tenían currículas completamente distintas, con distintos horarios, recreos en distintos momentos, y por lo tanto ya no tenían contacto en ningún momento del día. Me gustaría que pongamos el foco un momento
en el nivel de demonización absoluta del sexo y del cuerpo de la otra persona que había en esta iglesia cuando Warren Jeffs era un abusador sexual. O sea, me gustaría poder leer alguna clase de reporte de un psiquiatra porque no lo puedo entender. Los libros de autores que no fueran miembros de la iglesia fueron destruidos, fueron quemados de hecho, y fueron reemplazados, y el foco de la educación comenzó a ser más y más la religión, marginalizando totalmente todo lo que estuviera relacionado con la ciencia. Era muy común que las profesoras y profesores sacaran a los niños de la clase por las orejas. También escuché testimonios de gente que decía que les pegaban con reglas en las manos. Y por último, tanto Warren Jeffs como los educadores les pegaban a los niños con una pala de madera, a veces tan salvajemente que no se podían sentar por días. Una alumna dijo que en una de las clases de Warren Jeffs, él llevó a un niño a la fuerza al frente de la clase, lo agarró por los tobillos y lo empezó a sacudir de arriba hacia abajo, gritando: "Estoy sacudiendo la maldad fuera de él". Los abusos en Alta Academy no solo eran físicos y psicológicos, sino también sexuales. Brent Jeffs, sobrino de Warren, dijo que un domingo, durante un servicio religioso, los niños más pequeños fueron llevados a un sótano donde había una sala de juegos para que los cuidaran hermanos y primos mayores. Su tío Warren lo tomó de la mano y lo llevó a través de lo que él describe como un pasillo oscuro hacia un baño de azulejos, y allí le dijo: "Esto es entre Dios, tú y yo", y procedió a abusar de él. Cuando su hermano Clayne Jeffs se suicidó en el año 2002, Brent se enteró que él también había sido víctima de su tío, y desde entonces se volvió un defensor de las víctimas de abuso sexual. Rachel Jeffs, hija de Warren, cuenta que cuando ella tenía unos 8 años fue llamada a la oficina de su padre, y allí, en sus palabras, ella dice que él le mostró cómo lucía un hombre, es decir, que expuso sus genitales y luego abusó sexualmente de ella. Estos abusos siguieron a lo largo de los años. Además, ella cuenta que su padre la llevaba a librerías y la sentaba allí, donde le obligaba a mirar imágenes pornográficas. Rachel recuerda pensar que si el mundo exterior era tan malo y su padre le estaba haciendo eso, entonces estar afuera debía ser terrible y los padres del exterior debían ser terribles. Y recuerda sentir que tenía que estar agradecida porque el abuso no fuera aún peor. A los 10 años decidió contarle a su madre, y su madre confrontó a su marido, pero el abuso continuó de cualquier manera. A los 16 años, Rachel le escribió una carta a su padre explicando cómo le hacía sentir el abuso al que él la estaba sometiendo hacía 8 años, y él le pidió perdón y no abusó de ella nunca más. El medio hermano de Rachel, Roy Jeffs, cuenta que uno de sus primeros recuerdos de la infancia es su padre abusando de él. Tenía unos 4 o 5 años y recuerda que su padre le decía: "Nunca debes hacer esto", y luego procedió a hacerlo. Muchísimos adultos, varios de ellos familiares cercanos de Warren, hijos o sobrinos, cuentan historias similares a estas que acaban de escuchar, pero creo que el morbo no es necesario y ya se entendió el punto. La escuela cerró en 1998 después de que Leif Sud se mudara a Short Creek a esperar el fin del mundo. En el año 2000, Warren le dijo a los miembros de la iglesia que debían retirar a sus hijos de las escuelas públicas, y de la noche a la mañana 2/3 de los niños desaparecieron del sistema. La tasa de matriculación era tan baja que el distrito escolar se vio obligado a cerrar una escuela primaria. Finalmente, el edificio fue demolido en 2008. La semana que viene vamos a tener la segunda parte del video, en la que vamos a hablar de cómo Warren Jeffs se convirtió en el profeta y cómo pasó a formar parte del top 10 de los más buscados del FBI. Además, vamos a ver los detalles de su arresto y de sus juicios, y un poco sobre su presente y el presente de la comunidad. Recuerden suscribirse y tocar la campanita para que YouTube les avise cuando suba la segunda parte de este video, y además le pueden dar me gusta si lo disfrutaron. Gracias por mirar hasta el final y hasta el sábado que viene.